han llevado también a unas indagaciones sobre nuestro patrimonio cultural. En esta ocasión, pues nosotros estamos desarrollando una serie en cooperación ICOMOS con Colombia. Buenas noches, nuevamente arrancando en este encuentro de todos los miércoles para mirar cada vez más temas que nos empiezan sobre los métodos, la aproximación y la protección de nuestro patrimonio cultural. Este espacio que viene diseñando ICOMOS en compañía de la Agencia Española de Cooperación Internacional se nos convierte en un espacio en donde a través de 8 conversatorios, este es el tercero de los 8 conversatorios, hemos dado casi que una vuelta, un inicio pues a todo lo que compete en estas estrategias y en estas circunstancias, aspectos que debemos emprender a lo largo de esta travesía por la conservación de nuestro patrimonio. En esta oportunidad, este es el tercer conversatorio que hacemos, el tercer webinar. Próximamente, en el espacio de nuestro próximo miércoles, estaremos hablando de la gestión del patrimonio cultural, la responsabilidad compartida con el Estado, y hoy justamente nos vamos a centrar en un tema y es cómo empezamos a gestionar recursos para la protección de nuestro patrimonio cultural. En este sentido, hoy vamos a hacer, pues más que dar fórmulas mágicas en las cuales se pueda acceder a determinados recursos, ya sean de los entes privados o los entes públicos, vamos a conocer las experiencias de 3 profesionales que dirigen fundaciones, que están al frente también de emprendimientos, desde los cuales también han innovado en esas formas en las cuales se puede empezar a trabajar intersectorialmente para conseguir algunos recursos indispensables pues para esta conservación y salvaguarda del patrimonio tanto material como inmaterial, es decir, de todo nuestro patrimonio cultural. En esta oportunidad, en nuestro webinar de cómo conseguir recursos para el patrimonio cultural, nos acompaña, por un lado, la restauradora de bienes muebles, María Elena Carulla. Mariana Carulla. Mariana es restauradora de bienes muebles con una especialización también en patrimonio sumergido. Ella ha estado vinculada con el Grupo Conservar en la ciudad de Cartagena y desde el Grupo Conservar se han casi que puesto como misión, como objetivo, esta conservación del patrimonio cultural mueble. También nos acompaña la comunicadora social y periodista Olga Elena Costa. Olga Elena nos acompaña desde Medellín y ella, por supuesto, también ha tenido algunos emprendimientos, esquemas innovadores también para empezar a fortalecer proyectos culturales. Nos interesa especialmente esta visión de Olga, que al no ser restauradora, tiene unos vínculos también desde su disciplina para empezar a trabajar en esta salvaguarda de este tipo de patrimonio. Y finalmente también tenemos la experiencia de Carlos Andrés Carreño. Carlos Andrés Carreño es magíster en patrimonio cultural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es restaurador de bienes muebles y se ha dedicado también desde hace un buen tiempo a trabajar con las comunidades en función también de ese reconocimiento, apropiación y la intervención del patrimonio cultural. Entonces, la dinámica de estos webinars para los que nos acompañan por primera vez es que tenemos 15 minutos por cada uno de los conferencistas. Nos van a hacer una presentación de sus experiencias, de cómo lo han logrado, de cómo se siguen manteniendo vigentes además en estos tiempos de pandemia. Y al final de las 3 presentaciones tendremos unas sesiones de preguntas en las cuales pues también muchas de las inquietudes de los asistentes a este espacio trataremos también de responderlas, de mirarlas, y la idea es que a través de estos 8 conversatorios podamos incluso pues ser un poco más innovadores, ser un poco más emprendedores, imaginativos, por decirlo de alguna manera, para la conservación de nuestro patrimonio cultural. Entonces cedo la palabra a Mariana Carulla. Entonces Mariana, lo que les decía, trabaja con el Grupo Conservar
Grupo Conservar con una larga trayectoria, también conocido en el país por los trabajos que han adelantado. Y en este sentido, pues bienvenida Mariana a este espacio. Gracias por aceptar nuestra invitación y te cedo la palabra. Gracias. ¿Me confirman por favor que se esté viendo la pantalla? Sí. Bueno, la primera imagen que traigo a colación es esta imagen que diseñamos desde el Grupo Conservar para celebrar nuestros 20 años de trabajo del patrimonio, frente al patrimonio cultural mueble, y es la necesidad que necesitamos de trabajar en equipo. Como ustedes pueden ver, tenemos no solo los restauradores, sino los historiadores, los arqueólogos, los científicos, los arquitectos, los museólogos, los diseñadores, y bueno, también otra serie de profesiones que se quedan por fuera, pero este es, digamos, como nuestro equipo base, que es el engranaje completo para que nosotros podamos funcionar como equipo y que llevemos ya 20 años de un trabajo exitoso en torno al patrimonio cultural mueble. ¿Cómo conseguimos nosotros recursos para nuestros proyectos? Nosotros somos una ONG, una fundación con un equipo interdisciplinario y trabajamos desde el año 1999, año 2000, por el patrimonio mueble del Caribe colombiano, porque el patrimonio aquí, pues con la monumentalidad que tiene el inmueble, el patrimonio inmueble simplemente estaba ya ni siquiera decorando los muros, sino abandonado en cualquier esquina y pues en un alto riesgo de pérdida y de desaparecer irreversiblemente. Nosotros trabajamos con base a 4 programas que ahora les voy a mostrar, que surgen desde las propias necesidades del patrimonio. Y nosotros tratamos siempre de trabajar desde la conservación preventiva y precisamente para no tener que abordar procesos más profundos de restauración y además pues trabajar en la recuperación y puesta en valor en toda la interpretación de este patrimonio y pues de toda la memoria que finalmente la construimos entre todos. ¿Cuál es el objetivo de la gestión del patrimonio? Pues proteger y difundir. Y nosotros trabajamos en base a 4 pilares que son conocer, planificar, controlar y difundir. Aquí quiero traer 3 ideas básicas, siendo pues la primera que expone ante ustedes, y es que la razón de ser del patrimonio es social, o sea, nosotros, esto no es para hacer un disfrute privado, sino para que todos podamos acceder a él, esa es su razón. Son bienes que no son renovables, es decir, que su destrucción es inevitable si no hacemos nada al respecto. Y finalmente, pues la planificación que se haga y la prevención que tengamos para su conservación es lo que nos va a permitir realmente que lo podamos transmitir a futuras generaciones. ¿Y qué requiere este patrimonio? Que desde las manos expertas se pueda crear una didáctica para que podamos interpretar. En ese sentido, pues les quiero mostrar ahora. Este es nuestro organigrama de trabajo. Tenemos 4 programas. Un primer programa que es el más antiguo de todos, que es el de esculturas en espacio público del patrimonio es asunto de todos. Un programa de gestión de colecciones, un programa de mantenimiento y recuperación de portadas y el programa de sentir nuestro patrimonio. Para este conversatorio vamos a hablar básicamente del espacio público y del de sentir nuestro patrimonio, que ustedes pueden ver ahí todos los componentes que manejamos, desde el inventario para conocer, diagnóstico, intervención, traslados, mantenimiento y finalmente la divulgación, tratando de abordar todos esos pilares que tiene la conservación. Este primer proyecto, este primer programa, ¿cómo funciona? Básicamente por una iniciativa nuestra. Los recursos, ¿de dónde los obtenemos? Del patrocinio de la empresa privada, básicamente vendiendo la visibilidad de la marca. No en muchos casos nos han pedido, a pesar de ser fundación, no nos han pedido certificados de donación y ellos con tener visibilidad de marca van digamos, tranquilos y ven como su inversión ahí resuelta. Convenios con entidades públicas y privadas, en algunos casos contratos directos que arrancan por lo mismo que cualquier proceso normal, una cotización y un interés de sacar el proyecto adelante y se hace el contrato directo y
en el caso del patrimonio es asunto de todos, nosotros invertimos parte de nuestros recursos también en apoyar el desarrollo del programa. Este programa estuvo funcionando hasta 2018, cuando el mayor patrocinador se retiró y hemos tratado de hacer gestiones, pero la administración pública no ha querido vincularse y bueno, arrancó ya pandemia y pues este año imposible. ¿Quiénes hemos tenido de aliados? El más grande aliado en Cartagena para este tema ha sido el Concurso Nacional de Belleza, que empezó con nosotros desde el año 2000. La Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, cuando estuvo, al frente del tema de murallas. El Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Y en casos muy puntuales, en algunos años, el Instituto de Patrimonio y Cultura, la Gobernación de Bolívar y la Escuela Taller. Todos por gestión directa nuestra con ellos, de sentarse uno con la dirección y tratar de buscar como un camino para ayudarles a cumplir con sus expectativas en sus planes maestros anuales y ayudarles a ver, digamos, cuál es el camino a seguir. ¿Qué resultados hemos obtenido? Entre 2000 y 2019 tuvimos 4 jornadas de mantenimiento para los monumentos más emblemáticos, procesos de restauración y o traslado cuando se ha requerido. Hemos estado vinculados como a todos esos procesos de rehabilitación del centro histórico, donde hay intervenciones importantes a nivel de plaza y requieren algún traslado de esculturas, como es el caso de la India Catalina, o la escultura de Colón en la Plaza de la Aduana. Entre 2000 y 2011 con el Instituto de Patrimonio hicimos el inventario y valoración de los monumentos del centro histórico y su zona de influencia. Publicamos un catálogo gratuito que todavía se está repartiendo cuando la gente lo solicita, y además por iniciativa nuestra se logró la declaratoria de esos bienes como bienes de interés cultural. Aquí les traigo algunas imágenes. Más que mostrar el resultado, quiero mostrarles qué pasa cuando hay visibilidad de marca para las entidades. Esto es lo que llamamos nosotros en los sitios donde se hacen los procesos de mantenimiento. Entonces, durante 2 o 3 días que dura el proceso, el pendón queda ahí, los visitantes lo ven, la gente pregunta, y logramos, digamos, como no solamente una visibilidad de las marcas que nos están patrocinando las jornadas, sino además pues sensibilizar a las personas en el entorno directo, vendedores, visitantes, turistas, etc. Y este es el inventario que pudimos sacar, que está disponible para quien lo desee. Más adelante voy a poner en el chat el link para que los puedan descargar si lo desean, o podemos hacer el envío del documento físico. Este mismo programa se replicó durante 2 años en Barranquilla, se llamó El Momento del Monumento. Fue también por iniciativa nuestra y logramos hacer un vínculo directo con la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, y fueron 2 años muy intensos, muy importantes. Sally Mosta, que es nuestro director, él piensa que fue una gestión mucho más importante que la que hemos logrado durante tantos años en Cartagena. Yo difiero un poco porque me parece que una acción sostenida durante más largo tiempo, pero él dice que en 2 años logramos mucho más que lo que hicimos en 20 años en Cartagena. Entonces, pues quería traer y mostrarles, digamos, lo que piensa cada uno con respecto al tema aquí. Tenemos traslados de monumentos, que fue, digamos, como ese traslado de monumento llevó a que nosotros vendiéramos este programa que duró 2 años. Al cerrar la administración de Char y empezar esta nueva, ya no se logró hacer ese engranaje y el programa, digamos que no continuó. El tema pandemia también pudo ser una de las razones. En el 2018 hicimos el inventario, mantenimiento y algo de difusión, y en el 2009 hicimos las jornadas de mantenimiento. Iniciamos el proceso de acompañamiento a la declaratoria, que lo están terminando este año. Conversatorio que llamaron Un Tinto Distinto, 2 recorridos con vigías del patrimonio, que están muy fuerte en Barranquilla trabajando, y publicamos también el catálogo físico y digital, y logramos la intervención de un monumento que además habían hecho un cambio en su diseño y estaba con un riesgo muy alto de colapso. Entonces eso fue un tema importante. Aquí vemos también los pendones, cómo se ubicaron y cómo también, además de poner quién patrocina y demás, aquí no es importante ya, el Grupo Conservar en este caso queda simplemente como un contratista, y aquí nace, digamos, como una iniciativa
se muestra como una iniciativa desde la administración pública, con mensajes: mantengamos nuestra memoria, compromiso de todos, cuídalos, consérvalos, quiérelos, disfrútalos, para que eso tenga un poco más de recordación en la gente. Aquí otro ejemplo con 2 monumentos más. Y pues el inventario que sería como el segundo resultado visible en cuanto a documentos físicos de consulta y documentos en construcción, ¿no? Por supuesto que hay miles de aportes que se pueden generar después y estudios que vienen a complementar este tema. Y por último, quiero traerles el de Sentir Nuestro Patrimonio, que nuevamente es una iniciativa nuestra. En este caso trabajamos con convenios con entidades públicas y privadas y nuevamente con recursos propios. Y en este caso llevamos 9 años trabajando con este programa. ¿Cómo funciona? Funcionamos con aliados que son el Centro de Formación de la Cooperación Española. Nosotros no cobramos por los eventos que hacemos ahí. No se cobra inscripción, ellos no cobran tampoco nada por el lugar y a veces entre todos ponemos para el tema de refrigerios, se entrega un diploma, hay escarapelas, en algunos casos hemos tenido libretas, depende de los recursos que tengamos, hacemos un poco más grande o un poco más pequeño. También un aliado desde el comienzo del área cultural del Banco de la República, que ayuda con traslados, con tiquetes, a veces también con honorarios para las personas que hacen los talleres. Un año tuvimos a la Cámara de Comercio de Cartagena, el Concurso Nacional de Belleza, y un año también a Alicante, que fue cuando hicimos el curso de Patrimonio Ilícito. Aquí les quiero traer los resultados. Tenemos 4 publicaciones y sumamos las 2 de espacio público. Un manual de manipulación, traslado y mantenimiento, que ese año conocíamos a la persona de exposiciones itinerantes en el Museo Nacional y le entregamos un montón de ejemplares. Ella fue repartiendo por museos por todo el país. Un mapa de monumentos que tuvimos exhibido en nuestro taller y un boletín que circuló virtual para manejo de colecciones de bienes culturales en tiempos de crisis por COVID, que está colgado en nuestra página de Facebook. Aquí les muestro un poco cómo los resultados. Un documento que muestra el trabajo que hicimos de recuperación del Camellón de los Mártires, que es un conjunto importantísimo en el centro histórico. El mapa que hicimos también a raíz de todo el trabajo de inventario y valoración. El manual, que también quien lo desee podemos hacer el envío físico o virtual. Y este fue finalmente el boletín. De talleres, desde el 2011 empezamos con un taller para profesionales en conservación restauración sobre un tema de encuadernaciones, y entre 2016 y 2019 hemos tenido entre 1 y 3 conversatorios anuales con participación entre 20, 30, 40 personas durante 1,5 días, a veces 2 días, a veces 3 era muy largo, al final nos quedamos como entre día y medio y 2 días. Y tratamos de vincular realmente expertos en cada materia que nos vengan a contar sobre temas de patrimonio. Ese es para el público en general y realmente se crean vínculos muy importantes con la gente. Empiezan a cambiar los discursos en torno al patrimonio. Y aquí les traigo un poco el tipo de material de difusión que usamos. Hicimos un tema de monumentos en espacio público, el patrimonio en las iglesias, el patrimonio en los museos, pensando en los entornos públicos en los que hay patrimonio. El patrimonio oculto, hablando de la pintura mural, que en Cartagena hay unos lugares que además están escondidos porque son casas privadas en prácticamente todos los casos, y trajimos a Rodolfo Ballín, que como ustedes saben ya no está con nosotros. Él es una de las personas más importantes que manejó el tema de patrimonio mural. Para el patrimonio pétreo trajimos a una persona desde México. Tuvimos un arquitecto aquí de Cartagena y uno de Barranquilla. Y el tema de patrimonio ilícito, que hicimos un taller también, trajimos a una persona que estuvo vinculada al museo, al Ministerio de Cultura, una persona de ICANN y una persona que también había estado vinculado con el Archivo General de la Nación, para poder abordar todos los tipos de patrimonio. Y finalmente, para cerrar, ¿cuáles son las dificultades para nosotros? El desconocimiento de la importancia del patrimonio inmueble, o sea que hay que convencer siempre a la gente que el patrimonio inmueble es importante, que vale la pena. Cuando tú tienes la monumentalidad
de las murallas, de las fortificaciones, el Castillo de San Felipe, estas casas enormes en el centro, convencer a la gente de que lo que está ahí adentro es importante, de que lo que está en las plazas es importante. La gente a veces es difícil que se crea el cuento. No hay apropiación y valoración, porque muchas veces uno ve que la gente pasa y puede entrar a la catedral y ver, ver sus esculturas todas sucias, caídas, y no pasa nada. Falta de interés, no hemos logrado un diálogo fluido con las administraciones públicas, ni a nivel local de Cartagena, ni a nivel departamental. Muchas veces ni siquiera el patrimonio mueble está en los discursos, digamos, de los planes de desarrollo. No hay un campo donde podamos entrar a trabajar. Las convocatorias públicas locales son muy limitadas y normalmente el patrimonio mueble tampoco está incluido. Y pues digamos la dificultad en general que existe para los temas de patrimonio de ingresar a proyectos de regalías o de impuesto nacional al consumo, porque hay otros proyectos que las entidades públicas piensan que seguramente tienen más impacto, entonces el patrimonio mueble va quedando siempre atrás. Y por otro lado, en el tema de ya nosotros como fundación, pues vemos que se requiere un conocimiento muy grande en formulación de proyectos para poder venderlos bien formulados, y por otro lado, pues se requiere una capacidad de gestión desde la misma fundación, que en este caso es Salim Osta, nuestro director, quien hace esa gestión ante las entidades, llamar, buscar la reunión, convencer a la gente de que lo que se está haciendo vale la pena. Entonces es toda una labor de ir tejiendo, ir buscando distintas alianzas, ir tejiendo como una trenza en torno a un tema que nos interesa, y a veces son años y años de conversar con uno, con otro, así que uno logra enganchar con uno, con el de aquí, con el de allá, y lograr el evento o lograr la publicación o lo que sea, ¿no? En el caso del catálogo de monumentos de Cartagena fueron 4 o 5 entidades los que estuvieron vinculadas, entonces ahí pues vemos cómo pues a partir, lo hicimos el inventario en 2010-2011 y no fue sino hasta 2017 que se pudo hacer la publicación. Y las posibilidades, pues que hay convocatorias nacionales e internacionales muy importantes donde el patrimonio en espacio público, el patrimonio en museos está siendo importante, y hay dinero para poder invertir en eso. También hemos logrado proyectos conjuntos con entidades nacionales. A nivel local, como les digo, es muy complejo el diálogo. También logramos con empresa privada no local, cuando existía Comcel, pudimos hacer un proyecto muy grande de portadas con una visibilidad enorme en el centro histórico para la marca, y eso fue un hito que nos marcó. Y en la medida en que haya conocimiento de la normatividad de cultura, uno también puede buscar la manera de vincularse con la gente. Este es nuestro equipo. Quiero también contarles que gracias a la generosidad que hubo desde un personaje que se llama el Padre Tulio Aristizábal, es que nosotros logramos el espacio de trabajo que tenemos hoy en día en la iglesia de San Pedro Claver, y pues desde allí es desde donde se gesta todo este trabajo por el patrimonio mueble. Él tampoco está entre nosotros ya murió, está muy, muy mayor, entonces pues esto también es un homenaje a que gracias a él estamos aquí, ¿no? Nuevamente les retomo que somos un equipo y trabajamos unidos por el patrimonio mueble. Muchas gracias. Bien, Mariana, muchas gracias por tu presentación. Efectivamente, tocas unos puntos que creo que nos llevan también a pensar cómo es que nos estamos integrando, algo que mencionas con planes de desarrollo. No siempre es fácil conseguir recursos públicos, y en ese sentido creo que nos toca empezar a abrirnos mucho más en el sentido de cómo son estos entes gestores, cómo funcionan, cómo se gerencia. Más que un ente gestor, casi que la cosa se nos vuelve ser gerentes de proyectos en los cuales uno tiene que volverse modelador de negocios para lograr gestiones y efectivamente lograr esos objetivos. Entonces, muchas gracias también como por darnos esa confesión que también nos haces, que mire que es difícil, que esto tampoco es que sea tan fácil, que uno simplemente vaya y hable de patrimonio y que realmente sea una labor sencilla, pero creo que en ese sentido nos seguimos moviendo. Bueno, muy bien, ahora seguimos con Olga. Olga Costa es socia fundadora de un grupo, de una empresa
muy chiquitina, digo, una empresa que se llama Puente, que se dedica a hacer consultorías en temas culturales. Olga es comunicadora social, periodista, se ha encargado de gestionar proyectos culturales, ha trabajado en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, los parques de bibliotecas también en la ciudad de Medellín. También ha trabajado consultorías para estructurar espacios museales y también pues ha trabajado en museos, Museo de Arte Moderno en Medellín, el Museo del Río en Honda, el Museo del Río Magdalena, y también se ha movido, incursionado en nuevos esquemas de trabajo alrededor de esa protección del patrimonio. Entonces, Olga, muchísimas gracias por aceptar la invitación y te queda ya todo tuya la presentación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se está viendo ya la presentación? Sí. Listo, perfecto. Bueno, yo creo que es un poco distinta mi experiencia, la experiencia que podemos contar acá desde Puente. Y agradezco también que hayan pensado en una empresa, porque generalmente se está hablando, se habla siempre de estas convocatorias para ESALes, para ONGs, para fundaciones, para corporaciones, pero pues nosotros, el Puente se creó en el 2017 con Estefanía González y yo, y nosotros pensábamos como que nosotros hemos trabajado mucho tiempo en el sector, en el sector cultural, en el sector público, generalmente en Bogotá y en Medellín, y pensábamos cómo podíamos seguir trabajando en el sector, pero de una manera más ágil y hacer procesos y proyectos que fueran de alta calidad. Y bueno, ¿y por qué no? Porque no puede tener ánimo de lucro si está trabajando en lo que le gusta, ¿cierto? Si está trabajando en cultura, no necesariamente pues que uno se vaya a volver millonario, pero pues tampoco pensábamos que siempre tenían que ser proyectos que no dejaran nada. Entonces así se crea Puente. Ahora me siento un poco en sándwich porque tenemos más cercanía en tipo de procesos y proyectos con las fundaciones y con las corporaciones que en el sector, por ejemplo, en el sector de los emprendimientos. Es más difícil, digamos, aplicar a una convocatoria, no es fácil porque siempre están pidiendo que sean sin ánimo de lucro. Entonces, aplicar a las convocatorias ya de emprendimiento ya te requieren que tengas tecnología, innovación, y bueno, digamos que nuestra propuesta está basada un poco más en volver a las formas simples y cotidianas. Entonces, hoy les voy a contar cómo conseguimos nosotros los recursos para los proyectos culturales, y acá hablo porque proyectos culturales, y es porque Puente no trabaja exclusivamente con patrimonio cultural, pero lo aborda desde la pedagogía expandida, lo aborda también desde procesos de investigación y desde análisis de prácticas y saberes, más que todo el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, les voy a contar un poco qué es Puente, para que a partir de lo que veamos y de las líneas en las que trabajamos, les pueda decir cómo conseguimos recursos para cada una de esas líneas. Entonces, Puente es una empresa que se dedica a la conceptualización y a la creación de contenidos y experiencias culturales para la divulgación y la apropiación, y trabajamos a partir de metodologías propias y como la divulgación está hecha en diversos lenguajes. Esta es la sombrilla amplia que nos cobija, pero creo que queda mejor explicado cuando les muestre las líneas de trabajo. Estas son las líneas de trabajo que hemos identificado, qué es lo que hacemos desde Puente. Entonces hay una línea de gestión del conocimiento, una línea de contenidos culturales y una línea de experiencias de aprendizaje o viajes. Entonces, les voy a comentar un poco de estas dos primeras líneas, que es gestión del conocimiento y contenidos culturales, porque básicamente las fuentes de recursos de estas dos líneas son de la misma, digamos, vienen del mismo lado. Entonces, luego les contaría de dónde vienen como las experiencias de aprendizaje. Entonces, en la gestión del conocimiento, lo que hacemos son consultorías
para evaluar, para sistematizar. También diseñamos metodologías para procesos y proyectos del sector cultural. Aquí hemos hecho mapeos del sector cultura, hemos hecho sistematizaciones, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Bogotá. Hemos trabajado también con la Fiesta del Libro de Medellín, haciendo, digamos, una sistematización de sus charlas, una evaluación del mercado cultural de Circulart. Entonces, digamos que esta línea siempre trabaja con el dinero de las instituciones. Ahí creo que lo importante es también como poderle impregnar a cada uno de estos proyectos que uno haga, como el sentido y la filosofía que se tenga desde, pues, desde Puente en este caso, para, digamos, como llegar a feliz término y que también uno quede como con esa ganancia de haber hecho un trabajo que es que tiene todo el sentido para uno y para la organización con la que está trabajando. Luego están los contenidos culturales. En contenidos culturales, digamos, son productos que surgen a partir de procesos de investigación, creación y divulgación. En este caso, pues estamos viendo una exposición que salió de una conceptualización que hicimos a partir de un concurso de fotografía, que era un concurso nacional, pero este concurso lo convertimos en algo más grande porque respondía a una línea que se quería plantear de cómo vincular al arte y al arte de la fotografía con el medio de la conservación y los bosques, y entonces digamos que aquí nosotros desarrollamos todo un proyecto que se llamó El Resto de Selva, y luego sacábamos esta exposición, iban unas cajitas que iban hacia los lugares donde fueron tomadas las fotografías, que podían quedarse allá. Bueno, acá hemos hecho en contenidos culturales, hemos trabajado desde diferentes formatos, hemos hecho renovaciones museográficas y, digamos, investigación para guiones museológicos, producciones sonoras, producciones audiovisuales, proyectos editoriales, digamos, este también tenía un contenido editorial. Es un poco como toda esa red de gestores, de creadores y de amigos de la empresa cultural, también cómo podemos nosotros apoyarnos en ella para nosotros sacar unos productos de alta calidad. No es que nosotros hagamos todo, sino que siempre estamos bien rodeados de gente que sabe también cómo hacerlo, pero también estamos cuidando mucho el proceso, cuidamos mucho los procesos. Acá también, por ejemplo, en contenidos culturales hemos hasta hecho, digamos, unas estrategias de formación. Hemos llegado a pensar en un proceso de renovación museográfica, pero hemos dicho, si este guión no se construye con la gente del museo, con los trabajadores del museo, los que están ahí, pues no va a tener el mismo impacto. Entonces hagamos un trabajo de formación con ellos, pero entonces para que ellos puedan intervenir en el guión también hay que hacer un trabajo de formación histórica frente a lo que estábamos planteando. Y bueno, entonces es muy maleable, se maneja todo el tiempo estos contenidos culturales, digamos que es la mayor fuente de ingresos de Puente, pero aquí también entonces trabajamos con instituciones y algunas veces a través de convocatorias, como les digo, no ha sido fácil conseguir o ganar convocatorias como empresa. Yo antes he trabajado pues como en proyectos que son fundación o que digamos era un grupo conformado sin figura jurídica y ganábamos más convocatorias que ahora. Ahora es una gestión muchísimo más enfocada a ir a los privados o a los públicos, a buscar cuál es esa necesidad y cómo poder conversar y entablar cómo se puede resolver. Pero acá me parece muy importante pensar también y es un acierto que la charla se llame cómo conseguir recursos, porque creo que también de estas dos líneas que les acabo de mencionar, pues estas ganancias y los recursos no solamente son económicos, y yo siento pues que son cosas que se atesoran y que las organizaciones, las empresas o los grupos
pues hay que empezar a tenerlos en cuenta, como a cuantificar estas ganancias que no son monetarias, pero digamos en estas gestiones del conocimiento y en los contenidos culturales, la experiencia que hemos adquirido, el aprendizaje que hacemos de cada proceso, si estamos hablando del manicomio departamental de Antioquia, y ya hicimos una investigación sobre eso porque teníamos que hacer una museografía, pues eso es como robustecer la empresa y también como los ánimos también que tenemos nosotros ahí investigando, haciendo, creando. También este equipo de trabajo, empezar a valorarlo. Nosotros siempre tenemos equipos distintos, para cada proyecto hacemos un equipo nuevo, dependiendo de lo que tengamos que hacer. Entonces, aprender a valorar también este conocimiento de la gente que llega, cómo se trabaja, y bueno, y la experiencia que finalmente se refleja en una hoja de vida, que después te van a decir, pues necesitamos tantos años de experiencia en esto específicamente, y de repente, pues es algo que te lo has ganado. Entonces, creo que también son recursos que quería nombrar. Bueno, esos dos entonces hablábamos de los recursos vienen de organizaciones y de instituciones, y acá digamos que es de puente. Tenemos la tercera línea, que es la línea de las experiencias de aprendizaje, y en esta línea pues son los viajes, y en esta línea nosotros lo que hemos hecho, tenemos dos proyectos, un proyecto que se llama Al Borde, que son unas residencias de creación e investigación en territorios de frontera. Comenzamos en frontera geográfica colombiana, y luego el país nos fue pidiendo meternos más a otros bordes, a bordes del río, a bordes sociales. Lo que hacemos en estas residencias, esto es abierto al público general, y ahí por eso me parecía importante como hacer esta demarcación, y es que el recurso con el que nosotros estamos trabajando viene de las personas puntuales que quieren aportar con el proyecto y que quieren ellos mismos tener una experiencia de aprendizaje. A nosotros nos han dicho mucho que, pues, que le estamos como coqueteando al lado del turismo. Nosotros siempre nos hemos metido que lo que estamos haciendo son experiencias de aprendizaje no formal. Pues si nos vamos una semana para Juana Sánchez en el Bolívar, a ver el trabajo de las alfareras, a trabajar con ellas, a aprender de la técnica, entonces vienen 10 personas que les gusta la alfarería, o que son ceramistas, o que quieren aprender a hacer el rollo tinajero, y bueno, están durante una semana en las condiciones en las que está la persona que nos imparte el taller, que es una persona de allá, también con otra persona de otra parte, que también pueda establecer unos diálogos interesantes entre lo que se ha venido haciendo como tradición y lo que las personas están llevando también desde sus conocimientos o sus lugares. Al Borde hemos hecho más o menos 20 viajes en 3 años. Este año no se pudo viajar, este año no ha sido pues como el año de las experiencias de aprendizaje, y hemos experimentado con diferentes formatos, la fotografía, el video, el dibujo. Entonces también es como un tutor va durante una semana con un equipo de personas, de 10 o 12 personas que llegan cada una. Digamos que eso es lo más independiente que nosotros podemos hacer, y que nos da un flujo de caja, y que no estamos pensando en que si nos va a salir este contrato, si no nos va a salir este contrato. Y también es algo que nos mantiene vinculados con el país y con una realidad del país que nos parece importante mantener activa, y genera unas redes de colaboración muy importantes. Por otro lado está el Viajes del Método, que este proyecto lo formulamos en compañía con el antropólogo Germán Ferro Medina. El Viajes del Método son unos capítulos por Colombia. Nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer los albordes que mucha gente quería viajar, pero esto del tema de la creación, porque en cada uno de los albordes hay que tener una creación de un producto grupal o individual, pero el tema de la creación cohibía mucho la participación de la gente. Entonces decían, yo quisiera viajar y quiero conocer Colombia y quiero comprender Colombia desde otra manera, pero no sé hacer nada, no sé escribir, no sé dibujar, no sé. Entonces pensamos en que el Viajes del Método era una estrategia
de plantear como una comprensión de país a partir de unos ejes conceptuales. Cada viaje tiene un eje distinto y no hemos repetido ningún viaje. Hemos hecho 5 viajes, que son capítulos por Colombia, generalmente, y los últimos que hemos hecho han sido por cuerpos de río. Siempre un concepto y un trayecto. Y en ese trayecto encontrando, hay personas que hacen parte de ese patrimonio inmaterial de los diferentes lugares de Colombia y que nos hablan de una geografía que está completamente conectada a sus quehaceres y, digamos, a sus prácticas económicas y culturales. Entonces, estos han sido estos 2 proyectos con los que hemos podido, digamos, tener un flujo de caja en momentos en los que no tenemos otro tipo de proyectos, y que también lo que les decía, que estos son algunos de los viajes que se han hecho, como les digo, pues son como las publicidades. Esto sale completamente a redes y la gente va y se inscribe, y así tenemos como nuestro cupo mínimo requerido para poder que sea viable pues el viaje. De aquí hemos tenido unos recursos que puede ser que no son tanto a nivel económico, pero sí de aprendizaje, de conocimiento del país. Hemos tenido muchísima visibilidad en redes. Nos conocen más por los viajes que por otra cosa, y hacemos muchas más consultorías que viajes. También digamos que hay coletazos o unos frutos de las conexiones que se generan entre estas personas que están en las diferentes ciudades y que se van con nosotros a un viaje y se conectan con estas comunidades y empiezan a generar otro tipo de proyectos. Entonces lo atesoramos mucho. Y por último, creo que ya estoy un poquito pasada el tiempo, solo quería hacerles, como mostrarles a grandes rasgos, y esto creo que es a nivel de aprendizaje después de la pandemia, y es que Puente de pronto no hubiera sobrevivido si no hubiera tenido 3 líneas de acción. Teníamos estas 3 líneas. Este año no se ha podido hacer los viajes, y los viajes representaban, como ven aquí ustedes, en el año 2019 representó más del 30% de lo que tuvimos en ganancias, o bueno, de lo que vendimos, no ganancias, pero de lo que vendió o de lo que entró a Puente. Y este año, pues si no hubiéramos tenido eso, hubiera sido un hueco muy, muy grande. Y digamos que pues nos soportamos entonces en el resto de las consultorías para poder sobrepasar el tiempo de la pandemia. Esto creo que es como un aprendizaje, así que al final nos queda, y es como esto de ser tan específicos, también hay veces nos aprisiona, ¿no? Entonces, esto es, muchísimas gracias. Esta es la página por si quieren encontrar algo más de nosotros. Bueno, Olga, pues muchísimas gracias por tu aporte desde la experiencia en Puentes. Creo que algo que hablábamos incluso ayer en nuestras sesiones previas era un componente que también aportabas, y era esa educación patrimonial, ¿no? Entonces hay unos elementos que, así como ahora tenemos que tener por lo menos una educación ambiental, creo que es vital también empezar a pensar en unos temas de educación patrimonial y no verlo como un elemento cultural aislado, sino que efectivamente la cultura tiene diferentes aspectos, es algo que nos atañe a todos. Tenemos cultura económica, cultura agrícola, cultura religiosa, es decir, que creo que algo que tú aportas también desde este punto de vista de la empresa es empezar también a mezclar diferentes sectores que pueden de alguna medida incidir en esa conservación de estos elementos patrimoniales. Entonces, creo que aquí, desde ese concepto que pone sobre la mesa de la educación patrimonial, vamos también a seguir cogiendo insumos para proveer unas nuevas herramientas en estas formas de gestionar también este patrimonio cultural. Muchas gracias, Olga, por tu presentación. Finalmente, tenemos a restaurador de bienes muebles, Carlos Andrés Carreño Hernández. Carlos Andrés está vinculado con la Fundación Piedra Alta. Él es restaurador de bienes muebles con una maestría en patrimonio cultural, egresado de la Universidad Externado.
y tiene pues una experiencia lo suficientemente amplia en temas de formulación de planes especiales de salvaguarda, en formulación de proyectos, en trabajos con comunidades, y hoy también nos viene a contar un poco cómo ha sido su aproximación a esta consecución de recursos. Entonces, Carlos, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí. Vale. Sí, sí. Bueno, pues al igual que Olga y al igual que... Oh, yo no veo que me esté corriendo. ¿Está corriendo la presentación? Se quedó en la primera página. Estamos en cómo conseguir recursos. Espérenme un momentico porque algo pasó. Ok, como mencionaban nuestras compañeras Mariana y Olga, pues nosotros, Fundación Piedra Alta, también tenemos una proyección, digamos, en el territorio que habitamos. Lo primero que habría que decir de la Fundación Piedra Alta es que los que trabajamos en ella vivimos de esto, es decir, vivimos de la formulación y de la ejecución de proyectos. No es una actividad complementaria, no es nuestra segunda, digamos, opción, sino ha sido desde el principio la opción fundamental, y es formular y ejecutar proyectos. Y proyectos que desarrollamos en los lugares que habitamos y los lugares que realmente conocemos. Fundación Piedra Alta lleva aproximadamente unos 10 años trabajando, y personalmente yo como persona que formula proyectos y que vive de esto, pues llevo un trayecto de más de 25 años trabajando en el tema. Nosotros desarrollamos proyectos. Uy, ¿qué pasó? ¿Me escuchan bien? Tuve un problema aquí de sonido. ¿Me escuchan bien? Pero ahí sí, ya, Jaime. Te estamos escuchando. Ah, vale. Sí, es que aquí a veces en la montaña es complicado, yo estoy en el campo. Bueno, la Fundación Piedra Alta entonces se ha dedicado a desarrollar proyectos, sobre todo partiendo de necesidades de las comunidades. Hemos desarrollado proyectos en varias áreas. En patrimonio material hemos podido desarrollar proyectos como inventarios de bienes muebles en espacio público para Tunja. Hemos desarrollado inventarios en museos, hemos desarrollado proyectos que tienen que ver con gestión de riesgos de colecciones en varios museos del departamento. Hemos desarrollado proyectos de formulación de guiones museográficos, de estrategias museológicas, de programas de promoción y difusión de museos. Museos no solamente, digamos, oficiales o museos ortodoxos, sino también museos comunitarios. Nos hemos también dedicado al área de inventarios de patrimonio cultural inmaterial, como mencionaba Elina, a formular proyectos que tienen que ver con planes especiales de salvaguardia. En específico hicimos el último plan especial de salvaguardia que formulamos, es el drama de los Santos Reyes Magos de Boavita, en el norte de Boyacá. Y también hemos participado, digamos, de manera activa en otros proyectos para formulación de planes especiales planes especiales de manejo y protección en Casanare, por ejemplo, en el Centro Histórico de Nunchía, y trabajando con otras aliadas estratégicas, también en planes especiales de manejo y protección de bienes de interés cultural del ámbito nacional, como la Capilla Doctrinera de Santa Rita de Casia, entre otros.
Además, hemos desarrollado una serie de proyectos que no solamente interesan al tema del patrimonio, sino que tienen una mirada un poco más integral sobre los recursos culturales, ¿no? Entonces hemos tratado de vincular el patrimonio cultural como parte de un contexto un poco más grande, desde las artes plásticas, desde el teatro, desde la danza, desde la literatura, y siempre preocupados en concentrarnos en los territorios. La Fundación Piedra Alta siempre se ha preocupado por eso y hemos desarrollado proyectos que problematizan el patrimonio cultural y que tratan de, digamos, desacomodarlo un poco del cuerpo jurídico que lo protege y ponerlo en tensión siempre en los territorios, siempre cuestionando y viendo el patrimonio cultural como una pregunta más que una respuesta absoluta. Digamos, el motivo de que nos convoca hoy también me lleva a mencionarles un poco cómo entendemos nosotros el tema de la gestión de recursos y entendemos esta gestión como un proceso. Es decir, la Fundación Piedra Alta siempre se ha preocupado porque los proyectos que desarrollamos haga parte de un devenir de metas. Desde un principio, Fundación Piedra Alta fue y ha sido una reunión de amigos, una reunión de personas que nos preocupamos por el tema cultural en Boyacá y que ya veníamos con un proceso y eso nos ha permitido construir un hilo conductor para entender cuáles son esas metas comunes y cómo poder lograrlas. Entonces hemos mirado la gestión desde allí. También digamos, tenemos un profundo respeto en el contexto en el que trabajamos, por eso creemos que la gestión de recursos y la gestión de proyectos en patrimonio cultural es un tema también ético que guía nuestra consecución, es decir, para nadie es un secreto que los contextos donde trabajamos, el famoso CBY, que es el cómo voy yo, es el elemento más común para nosotras las organizaciones sin ánimo de lucro cuando tratamos de desarrollar proyectos con entidades territoriales del orden departamental y municipal. Y nosotros siempre hemos establecido un parámetro ético de referencia y por eso tal vez no hemos podido hacer todos los proyectos que hemos querido hacer porque hemos, digamos, siempre mantenido esa ética del manejo correcto de los recursos. También hemos tratado de tener una flexibilidad suficiente y una capacidad de adaptabilidad a las circunstancias y por sobre todo creemos en el trabajo colaborativo en red. Es decir, Fundación Piedra Alta no se las sabe todas y Fundación Piedra Alta tampoco puede hacer todo, por eso nosotros tenemos una cantidad de aliados estratégicos que nos ayudan en la ejecución, en la formulación y en todo ese entramado y esa malla y esa red de relaciones que se requieren para la gestión de recursos. Entendemos entonces que para que logremos esos recursos nosotros tenemos en la cabeza un poco, como siempre nos hemos movido, en el ámbito también rural y con comunidades campesinas, porque no es el principal aliado estratégico nuestro son las juntas de acción comunal. Por eso, entre otras cosas, yo personalmente como investigador decidí tomar la opción de vivir en el campo para entender un poco mejor todo lo que es el contexto de desarrollar proyectos culturales en este territorio. Entonces entendemos la consecución de recursos en estas tres fases, ¿no? En una fase de abonar el terreno, en una fase de la siembra y en una fase de la cosecha. En términos de abonar el terreno, pues nos hemos dedicado casi que desde el principio de la fundación a trabajar desde las comunidades y con las comunidades. Es decir, nosotros no estamos en contra de aquellos proyectos que tratan de llegar como un platillo volador a los territorios desde lo externo, es decir, una narración omnisciente, sino que nosotros creemos básicamente en las metodologías participativas para que los proyectos obedezcan a necesidades específicas de los territorios. Para que la ejecución de nuestros proyectos y los logros y metas de los proyectos que estamos ejecutando y desarrollando, pues traigan realmente beneficios y traigan soluciones a esas comunidades, ¿cierto?
También hacemos un apoyo a las entidades territoriales que creen en nosotros, trabajando, por ejemplo, con alcaldías municipales y administraciones municipales que han creído en nuestro trabajo. En la administración pasada tuvimos unas experiencias muy bonitas con Tópaga y con Turmequé y con el municipio de Ventaquemada, porque pudimos desarrollar un proyecto desde las bases, es decir, desde la asesoría a las comunidades para los espacios de participación ciudadana, como los pactos ciudadanos por la cultura con los candidatos, posteriormente apoyarlos en que esos candidatos tuvieran esas propuestas en sus planes de gobierno, y luego cuando ya salieron, digamos, elegidos, apoyarlos en la construcción de un plan de desarrollo realmente participativo para el área cultural, recorriendo con ellos las veredas, recogiendo insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego para el plan de desarrollo, como comentaban mis antecesoras, para que estos proyectos tuvieran recursos y se pudieran desarrollar, ¿no? Y también tenemos una estrategia que me parece a mí interesante, y es el brazo prestado. El brazo prestado en algunas veredas y en algunos contextos rurales es: yo presto mi trabajo para levantar la tapia o para arreglar el techo o para aporcar o bueno, lo que sea que necesite el vecino. Entonces nosotros hacemos eso con nuestros aliados estratégicos. Ad honorem hacemos trabajos con ellos, bien sea con fundaciones, con corporaciones o con la administración municipal o con la Junta de Acción Comunal, y pues así establecemos, digamos, como una relación de sentido y unas fibras sensibles para colaboración desinteresada que después nos puede servir para lograr construir esas redes para la gestión de recursos y presentarnos como un frente mucho más fuerte. Ahora, para ya la siembra, tenemos una fuerte participación activa en los espacios, digamos, que nos convocan, una participación activa en esos espacios de diálogo con las comunidades, ¿cierto? Una participación activa en todo lo que nos permiten los espacios de participación de ciudadanos en un Estado social de derecho como el nuestro. Entonces nosotros, donde hay reunión de gestores culturales, estamos, donde nos invitan a las juntas de acción comunal, estamos. Por ejemplo, yo hago parte de la Junta de Acción Comunal aquí de la vereda Citiatoca de Chivatá en el área de proyectos, entonces también desde allí nos podemos mover. Que si convocan para analizar ciertas problemáticas a nivel departamental. Procuramos estar en todos esos espacios. Procuramos también formular una serie de proyectos que tienen que ver con la filosofía del rizoma, es decir, proyectos que procuren no solamente cumplir unas metas específicas a mediano y corto plazo, sino también unas metas a largo plazo. Y rizoma también nos referimos a unos proyectos que tengan múltiples miradas de atención y que nos permitan a la vez cogernos para ese devenir que estaba mencionando yo en un principio. Siempre estamos procurando empoderar a las comunidades acerca de las problemáticas de sus territorios y de las potencialidades que tienen sus territorios para la formulación de proyectos. Nos preocupamos por formar a las juntas, por ejemplo, de acción comunal, para que ellas mismas puedan formular proyectos y puedan, digamos, mitigar un poco los riesgos que tienen en sus territorios y tejer lazos de confianza con todos nuestros aliados estratégicos. Digamos, ya el tema de la cosecha, pues nosotros ya cuando tenemos todo este sistema de siembra y de abono, pues ya contamos con un mapa de aliados estratégicos a nivel local, regional y nacional e internacionalmente. Tenemos ya, digamos, conocidos en todo lado. Nuestros vínculos afectivos en nuestros proyectos son fundamentales, es decir, nosotros o personalmente como líder también de la fundación, yo sé que si llego a Mongua, llego a Beteitiva, llego a Guavita, llego a La Uvita, llego al Cocuy, o llego a Cubará, o llego a Puerto Boyacá, tenemos conocidos, tenemos aliados, y eso nos ha ayudado mucho para precisamente construir alianzas y colaboraciones. Nuestro trabajo siempre ha sido colaborativo.
hemos podido fortalecer nuestro banco de proyectos y en esto siempre, digamos, enfatizamos mucho, es muy importante que las entidades que trabajan en pro de la cultura pues tengan esa disciplina de un banco de proyectos construido de tal manera que tenga unos intereses específicos y que obedezcan a un interés también conceptual de cómo se entiende es la gestión del patrimonio cultural desde cada una de las perspectivas y de las identidades, y hacemos un monitoreo permanente de convocatorias. Nosotros sí nos presentamos a todas las convocatorias que salgan en todos los niveles. A pesar de que tenemos ciertas, digamos, ciertas diferencias éticas con algunos espacios, como lo puede ser, no sé, la economía naranja, etcétera, etcétera, pues siempre tratamos como de mamarle gallo al sistema e insertarnos en el sistema para lograr captar recursos, porque nos parece que es un tema importantísimo eso, y los recursos no se vayan para otros tipos de cosas que realmente no son importantes para las comunidades. Ya para ir cerrando mi intervención y no extenderme mucho, pues las dificultades que encontramos nosotros para este tema de la gestión de recursos está, pues, a pesar de que hay muchas convocatorias, a pesar de que el Ministerio de Cultura se ha preocupado por cada vez ampliar más el tema de las convocatorias, a pesar de que vivimos en un departamento donde la gobernación al menos tiene una convocatoria importante de estímulos y que varias ciudades y municipios en el departamento las tienen, pues todavía los recursos son escasos, por eso hay que buscar en otros lados, por eso hay que hacer convites, etcétera. Nosotros sacamos recursos hasta también de bazares, etcétera, de rifas. Las costumbres politiqueras de nuestras diversas regiones también es una dificultad grande en la consecución de recursos, el famoso CBJ y todo esto que había mencionado yo. Hay una competencia desleal y oportunista en algunos contextos. Nosotros trabajamos mucho también con INC. INC se ha convertido también en un espacio donde hay una cantidad de mercenarios que hacen unos proyectos de papel y que cortan y pegan y presentan unos informes. Son pésimas ideas formuladas en excelentes proyectos y por ahí también se van los recursos. Hay un desconocimiento de los contextos de acción, es decir, muchas de las entidades amigas a veces desconocen mucho las potencialidades de los lugares en donde están y desperdician un poco esas potencialidades y dejan de lado un poco las necesidades de sus territorios. Hay definitivamente, y en eso coincido con mis antecesoras, y es, digamos, la debilidad en la formulación de proyectos en la mayoría de las entidades que conocemos, tanto en el campo técnico como en el campo conceptual. Hay una cantidad de proyectos insulares, es decir, pequeños proyectos específicos que son grandes ideas, pero que no están pensados precisamente como un devenir, como un proceso evolutivo, como algo que le podría permitir a esa entidad tener una continuidad en el tiempo y el espacio y una causa y consecuencia interesante. Y una de las dificultades que más tenemos nosotras, las entidades sin ánimo de lucro, es que gran parte de nuestro trabajo tiene que ver con lo intangible de la cultura y con lo cualitativo. Y eso, pues no, allí no se le puede poner una placa y allí no se puede tomar una foto el dignatario de turno, etcétera, etcétera. Y esa es una de las deficiencias. Y y en el tema de las posibilidades, pues hay una necesidad de trabajo en red y eso precisamente nos permite construir redes colaborativas interesantísimas. Desde el trabajo que hacemos nosotros con nuestros proyectos, pues incidimos en el desarrollo de las comunidades y eso ya hemos visto, digamos, en comunidades donde hemos tenido mayor tiempo de relación, pues hemos visto un mayor alcance de estos trabajos. Y hay un empoderamiento de los procesos por parte de las comunidades. Ya hay proyectos que nosotros iniciamos y ya las comunidades tomaron, digamos, cogieron ese juguete y ya están jugando con él y están haciendo otras cosas, y eso me parece a mí supremamente importante. Cuando uno ve que lo que uno hace, las comunidades lo entienden y lo empiezan ya a desarrollar, pues ya, digamos, eso ya está moviéndose y nosotros no somos dueños de lo que ocurre. Y pues básicamente eso era lo que yo quería comentarles muy rápidamente. Obviamente podríamos quedarnos un poco de tiempo, pero hasta aquí llego. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu presentación. Nos has ilustrado
estas formas ingeniosas también para estos trabajos con comunidad. Hay algo de lo que mencionas en tu presentación y es esa necesidad también de empoderar a las comunidades para que los proyectos no se nos vuelvan de corto plazo, sino que podamos también tener unas proyecciones en la ejecución y las formas también en las que se pueden financiar estos recursos. Algo que mencionas, Carlos, y sería interesante tener un poco más de profundización. Creo que todos en este medio hemos recurrido a los convites y bazares, o sea, creo que esto también funciona. Rico, cuéntanos un poco más de esa experiencia, y hazme mencionado también recursos INC, los antiguos recursos IVA, que cuando uno se pone a ver la estructura también de repartos de estos recursos para cultura sigue siendo muy poco, ¿no? O sea, la distribución sigue siendo inequitativa. Entonces también nos gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido esa apuesta que también tú has hecho frente a estos recursos, a poder optar por estos recursos. Bueno, pues con respecto a la primera inquietud que expresas, pues nosotros hemos tratado de aplicar nuestra capacidad creativa a todo nivel. Entonces hemos tratado de inventarnos estrategias para obtener recursos a partir, bueno, yo hablo de convite, en lo que se entiende el campo es convite, es decir, un espacio de colaboración entre todos, ¿no? Para un fin común. Y creo que uno de los ejemplos de convite más efectivos en los cuales hemos podido participar es, por ejemplo, el Convite Nacional de Música y Arte Campesino Cuna Carranguera, que lidera el maestro Eduardo Villarreal en Tinjacá, Boyacá, ¿no? Con Corpo Carranga. En donde a partir de la suma de voluntades hemos logrado, por ejemplo, que los artistas que se presentan logren entender que el trabajo que se hace es con las uñas, y entonces se ha logrado que, por ejemplo, gente que cobra determinado valor, pues se reduzca a la mitad y vea la importancia de hacerlo. Pero a nivel, por ejemplo, netamente de la fundación ¿qué te digo yo? Hemos hecho rifas, hemos ofrecido talleres a cambio de recursos, bueno, multiplicidad Sí. de posibilidades. Y con respecto a los recursos INC, pues yo no sé si es que hemos sido de buenas en eso, pero yo creo firmemente en que la calidad del proyecto tiene mucho que ver. Nosotros hemos hecho un trabajo, vuelvo y repito, desde la base misma, es decir, desde ayudarle a las administraciones aliadas, a las alcaldías, a que piensen sus planes de gobierno, a que piensen sus planes de desarrollo, y eso nos ha permitido engranar proyectos interesantes que a final de cuentas pues resultan favorecidos. Obviamente hay una satanización de nosotros como entidades en algunos contextos, es decir, no, es que el municipio es el que tiene que formular el proyecto, y entonces, bueno, pero Sí. independientemente de esos problemas, hemos logrado, digamos, desarrollar proyectos cuando los establecemos por fases. Entonces, los recursos son muy pequeños. Boyacá recibe alrededor de 2.600 millones por INC para 123 municipios, y Boyacá tiene un patrimonio enorme en un estado realmente lamentable. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es proyectos que logren solucionar problemas a corto, repito, mediano y largo plazo, y empoderar a la gente para que se pueda hacer, y afortunadamente lo hemos podido desarrollar. Hay otros casos, y es claro, porque uno en estas presentaciones muestra la cara bonita, pero hay otros casos en donde en estos proyectos de INC hay alcaldes en donde les dicen a uno, sí, vamos a trabajar con ustedes, formulamos el proyecto, salen y al final salen con la misma carajada de siempre, ¿cuál es el CBY? ¿Cómo voy yo? Por eso yo mencionaba el tema ético. Hasta ahí llegamos nosotros y chao. ¿Y qué nos ha pasado? Que después los alcaldes se acercan a nosotros y nos dicen con carita así de, ay, es que nuestro contratista no entregó los resultados, el ministerio no aprobó el informe, entonces a ver si es que... Claro. Hay una imagen que tenemos, hay una calidad de trabajo, y pienso que eso es lo fundamental, eso es lo que nos ha sacado avante.
Algo que mencionan también todos hoy en este conversatorio que hemos tenido la experiencia de las fundaciones, la experiencia de la empresa privada, como el caso de Puente, el caso que señalas. Hay algo interesante y es también cómo se formulan estos proyectos teniendo un conocimiento del contexto en el cual se están preparando, ¿no? Y hay algo que también el tener ese contexto por lo menos reconocido en cuanto a planes de desarrollo, planes de ordenamiento, en cuanto a intereses mismos de las comunidades que permitirían también plantear fases de desarrollo de un trabajo. Muchas veces, lo digo por la experiencia que también he tenido frente al patrimonio arquitectónico, que pues los bienes inmuebles requieren unas inversiones también fuertes en algunos casos, pues cuando uno los plantea en una sola fase, eso resulta que todo el mundo sale espantado. Pero creo que parte también como de la astucia en esa consecución de recursos es espere, miramos también en qué medida nosotros podemos partir proyectos, incluso cuando, no sé si alguno de ustedes, Olga o Mariana, han recurrido también a recursos de cooperación internacional, fundaciones por fuera del país, en donde cuando uno presenta estos proyectos, el mostrarlos también como con un antecedente, no cargar todo hacia un solo canasto, sino también empezar como a mirarlo desde diferentes puntos puede también empezar a integrar mucho más esfuerzos y uno también podría tener mayor capacidad para captar esos recursos que pueden venir de cooperación internacional. No sé en el caso de Mariana y Olga, ¿cómo lo han visto? Nosotros hemos ejecutado recursos internacionales, pero no hemos hecho parte de los proyectos. El proyecto que se me viene a la cabeza es el Museo Comunitario de San Jacinto, donde ya 2 veces han aplicado para temas internacionales y son quienes les dan recursos para montar las salas. Nosotros ayudamos en la ejecución, digamos en la parte técnica, pero no hemos hecho la convocatoria directa. Y nuestra vinculación ha sido con entidades internacionales que están aquí, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional en el Centro de Formación, perdón, estos nombres larguísimos, el Centro de Formación de la Cooperación Española en el Claustro de Santo Domingo. Les encanta. Pero no hemos accedido directamente a recursos, ha sido más como una alianza donde ellos se ven beneficiados al nutrir, digamos, sus espacios de formación y pues a nosotros nos cae de perlas poder estar ahí en un escenario maravilloso donde pues no hay que pagar nada y nos da pues un estatus y un nivel distinto a dictar un curso ahí que en un salón cualquiera. Pero no hemos accedido, digamos, directamente a recurso internacional. ¿No? Ah, bueno, súper. Por el lado de Puente, nosotros hemos estado vinculados también un poco parecido, como dice Mariana, a ejecución de proyectos, por ejemplo, con ONGs, el Fondo Acción o ahora Amazon Conservation Team, que están vinculados más con conservación y comunidades indígenas. Entonces, pero ellos reciben los fondos y ellos son los que, digamos que son operadores aquí en Colombia. En este momento sí estamos buscando, bueno, acabamos de postular un proyecto para USAID y bueno, estamos esperando a ver qué sale, pero sí es distinto, ¿no? La manera de conseguir los recursos de esta manera. Sí, había una pregunta al respecto. Yo he tenido también como alguna aproximación de esa gestión de recursos internacionales, incluso pues con Juan Luis Izaza cuando estuvo también director del Carlos Arbeláez Camacho. Posteriormente yo seguí como con esas gestiones que hacía Juan Luis de consecución de recursos con fundaciones internacionales, World Monument Fund, American Express, y claro, pero la gestión se hacía a través de la Universidad Javeriana, entonces es una institucionalidad que empieza a marcar también esa optimización de los recursos. Nos pasó con algunos que dan una donación para un proyecto, para una fase, algo como lo que indicaba Carlos,
llegaban los recursos en dólares, tantos dólares, y después cambiaba, teníamos variación de conversiones, y eso a veces nos daba palo también en esa ejecución de recursos. Pero claro, esto también implicaba un poco lo que anotan todos ustedes, ¿no? Es un proceso también de fases, de entender qué fase también empezaría a requerir un poco más de atención, qué fases empezarían también a ser interesantes, algo que contaba Mariana, qué fases también con qué fases se pueden visibilizar mucho más algunas empresas o algunos estamentos con los cuales nosotros podamos empezar también a trabajar conjuntamente para esa optimización de los recursos. ¿Había también alguna otra pregunta de los participantes en el sentido de cómo también, cuál sería como esa mejor manera para gestionar recursos? ¿Se vuelven entes gestores? ¿Se vuelven gerentes de proyectos? ¿Es más fácil a través de la fundación? ¿Es más fácil a través de empresas? ¿Realmente cómo ha sido también esa experiencia alrededor del tema? Nosotros iniciamos como fundación en el 2000, desde 1999, 2000, ya nos demoramos en formalizarnos porque entonces las fundaciones empiezan a tener que llenar papeles, las actas, el no sé qué. Empezamos muy informal, ya nos volvimos fundación en el 2010, 2011, ya como con toda la legalidad, digamos, del caso de papeles. Y en el 2016 también creamos empresa, una SAS. Entonces tenemos como la doble o la triple, porque también trabajamos como persona natural. Entonces, dependiendo del proyecto, un poco lo que decía Olga antes, que ella empieza a ver que le funciona trabajar como fundación, pues yo empiezo a ver que pues, si soy proveedor del centro de convenciones, a ellos, ¿qué más les da que yo sea fundación o SAS? Hay proyectos que simplemente eres un proveedor, entonces para ellos es el Hotel Santa Clara o el proveedor y te pagan y tú pagas a los empleados y ya, digamos, es una gestión mucho más sencilla de recursos y nos ha funcionado tenerlo así. Hay gente que dice que yo quiero con Salimosta. Entonces, pues Salimosta tiene ahí su OPS como el señor Salimosta, como la señora Mariana Carulla y ya, pero vamos siempre, y esto no lo dije antes, siempre con la camiseta puesta, porque la institucionalidad es importante. Los muchachos cuando están en espacio público tienen su uniforme, el uniforme se lleva con dignidad, el uniforme se lleva bien puesto. A las reuniones, cuando yo tengo reunión virtual, presencial, siempre es con el logo, siempre buscando hacer presencia institucional como o sea, si tú ves una persona con el uniforme, no es lo mismo que si vas a una persona de particular. Entonces sí, hemos tenido esas distintas experiencias, pero siempre tratamos de trabajar como grupo conservar. Y al que le ha tocado desmontarse más de eso es a Salim, porque la gente dice Salimosta. Salim dice, no, yo no soy Salim, yo soy grupo conservar. Entonces, tratar de desmontarse como de una única figura y pasar al tema de equipo, en que en teoría da igual hablar con Salim que con Mariana, Entonces, esa parte nos ha costado un montón. En la costa creo además ser mujer y ser cachaca y todo eso pesa un poco. Debe ser. Sobre la espalda, pero ya después de 15 años aquí ya no me la dejo montar. Ya se ha podido superar un poco ese impasse. Ah, qué bien, qué bien. Olga, no sé, Carlos, si tienes algo que agregar. Yo quería agregar algo, y es que definitivamente los últimos 2 años han sido muy difícil para nosotros, las organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Por toda esta cantidad de cambios que ha tenido a nivel de la ley, pues digamos todos los controles en los que hemos entrado gracias a esos mercenarios que mencionaba yo, que jugaron con los recursos y jugaron con la figura, que era muy buena, que es interesantísima, pero que desafortunadamente nos ha metido en unos temas administrativos que se vuelven a veces insoportables e insostenibles. Sin embargo, yo coincido con Mariana en que no solamente es la imagen, digamos, corporativa la que habla en función de eso, sino, vuelvo e insisto, es la optimización de los resultados siempre. A nosotros, ¿qué nos pasa aquí en Boyacá?
hemos podido tener ya una fase posterior de estar todo el tiempo es consiguiendo, digamos, para hablarlo coloquialmente, clientes, a que las personas, las administraciones nos busquen a nosotros por el trabajo realizado. Y eso me parece a mí que es uno de los objetivos fundamentales que nos permite, digamos, seguir existiendo. A nosotros nos pasa lo mismo en Mariana, a veces el nombre particular, pero es el producto, es el resultado y es el reconocimiento de la gente. Y eso me parece a mí que es importantísimo y creo que hay algo que a los tres nos está convocando, a Mariana, a Olga y a todas las organizaciones que yo conozco un poco, y es el amor y la pasión por hacer esto. Así es. Sí, yo también quería decir algo con respecto a eso porque me parece interesante. Yo incluso he estado pensando, ¿será que es mejor volverse fundación? ¿Será que es mejor? ¿Será que estoy equivocada haciendo unas unas también de entrada te miran pero como si ya, es como, pero no, yo quiero hacer un proyecto y estoy pensando, digamos, en que este beneficio no sea solamente económico. Entonces me parece muy interesante ver esta mirada de Carlos, que es verdad, yo entiendo que les ha dado muy duro por estas últimas normativas y el 40%, el 30% que tienen que tener de contrapartida. Entonces creo que no hay una salida mejor o peor. Creo que, como lo dijo Carlos también y Mariana, sí, los proyectos hablan, o sea, uno finalmente hace lo que va a ser como una fundación o como una empresa o como una persona natural, pero lo que va a hacer o lo que desarrolla el proyecto que haces, lo haces de la misma manera. Yo siento que son las formas y los accesos. A mí es porque se me ha dificultado acceder a fondos de cooperación internacional, que siempre veo todos los términos y digo, sí, esto es para mí, al final dice sin ánimo de lucro y ya. Pero finalmente siento que bueno, y que en este momento, si yo quisiera volverme fundación, pierdo toda la antigüedad, que no es mucha, del 2017, pero, pero ya tengo, digamos, la experiencia ganada. O sea, entonces es como volver a empezar de cero. Entonces, bueno, eso es como un arma de doble filo, pero bueno, muy interesante que Mariana tenga las dos figuras y que Carlos nos esté hablando de las dificultades de allá y yo de este lado. Bueno, muy bien. Pues ya finalizando, les agradezco a todos también esta participación, un tema que también sí creo que vale la pena seguir profundizando. Creo que también desde el desarrollo y la articulación con los instrumentos de gestión del suelo, planes parciales, planes especiales de manejo y protección, cada vez es más importante pensar en estas cargas ambientales y cargas patrimoniales. Es decir, no solamente hacer desarrollos pensando en que tengo que proteger los recursos ambientales, sino también hay unos recursos patrimoniales que por supuesto deberían ser unas cargas a los proyectos que se empiezan también a ejercer, y ahí tendríamos también otra serie de recursos que podríamos invertir en la conservación de nuestro patrimonio cultural, siempre teniéndolo en cuenta que es un sistema que integra manifestaciones, bienes, sectores, es decir, tenemos ahí como una gran capacidad de maniobrar. Les agradezco mucho la experiencia de los tres. Me llamó la atención también que ustedes están diciendo de las dificultades, los retos. No todo es color de rosa, no todo es que uno pueda conseguir la plata fácilmente, porque pues es difícil también es ir teniendo un poco un grado de amor hacia el patrimonio y llevarlo a que ese entusiasmo nos lleve también a poder vivir de esto. Y como seguramente pues lo hablamos los tres también previamente, pues vocación de voto de pobreza tampoco. Entonces, pues miremos a ver de dónde podemos seguir trabajando, a pesar, como dice por aquí Pedronel en sus comentarios, a pesar de toda la tramitología, decretos, normas, impuestos, porque también hay que seguir declarando renta, hay que seguir pagando temas, cargas fiscales. A pesar de todo eso, pues podamos seguir trabajando en este tema.
Los invito para que dentro de 8 días vamos a tener nuestro siguiente webinar de la gestión del patrimonio cultural, esa responsabilidad compartida entre el Estado y las comunidades. La información la pueden encontrar a través de la página de ICOMOS Colombia, desde allí pueden hacer las inscripciones y de antemano también les agradezco a todos los participantes que nos acompañaron en la sesión de hoy y los invito también a que nos sigan acompañando en las siguientes sesiones que tendremos todavía otras cinco reuniones más. Entonces, buenas noches para todos. Gracias Mariana, gracias Olga y gracias Carlos por este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Chao.